Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a darles una lista de ejercicios sobre los últimos temas que hemos estado viendo para que ustedes así practiquen un poco. Es muy importante que ustedes realicen estos ejercicios porque la mejor manera en la que pueden aprender matemáticas en general es siempre realizando ejercicios por ustedes mismos. Pueden ustedes entender bien todo lo que yo les explico en videos a lo mejor, pero si ustedes no lo practican, no lo van a aprender de la misma manera. Entonces, por eso es que he decidido darles una lista de ejercicios, los cuales iré resolviendo en los próximos videos. Aquí les voy a dar algunas sugerencias para que ustedes los puedan resolver. Vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio consiste en calcular el vector AB y dibujarlo anclado al origen. Bueno, esto ya lo expliqué en el video número 6 y 7, así que bueno, aquí no hay mucho más que decir. El segundo ejercicio, encontrar la suma de los vectores dados e ilustrar gráficamente. Esto lo pueden encontrar la explicación en los videos números 2 y 4. El tercer ejercicio consiste en calcular la norma de U, la norma de V y la norma de U menos V. Estos temas los pueden encontrar en los videos números 8 y 9. Aquí nada más, para encontrar la norma de U menos V, primero tienen que calcular la resta U menos V. Eso les va a dar como resultado un vector y de ese vector calculen la norma. Esto es lo que significa esto de aquí. Entonces, en los videos números 8 y 9 explico cómo obtener la norma de vectores de 2 y de 3 dimensiones. Bueno, estos tres primeros ejercicios son muy sencillos. Los siguientes irán siendo un poco más complicados conforme vayamos llegando a los últimos ejercicios. Así que los primeros pues simplemente son así de rutina. Bueno, ejercicio número 4. ¿Son paralelos o no lo son? Bueno, esto lo expliqué en el video anterior, que es el video número 12. Luego el quinto ejercicio es indicar si el vector W pertenece al plano formado por los vectores U y V. También esto lo expliqué en el video número 12. El ejercicio número 6, demostrar que los tres puntos se encuentran sobre la misma recta. Bueno, esto no lo he explicado en sí en ningún video, o sea, no hay un video en el que haya resuelto un ejercicio como este, pero con lo que ya hemos visto, ustedes podría ocurrírseles cómo hacerlo. Les voy a dar aquí una pequeña sugerencia. Primero, ver el video número 12, en el cual hablo acerca de cómo saber cuando dos vectores se encuentran sobre la misma recta, pero en este caso noten que P, Q y R no los estamos tomando como vectores, sino como puntos. Entonces estamos preguntándonos aquí si estos tres puntos se encuentran sobre la misma recta. Bueno, aquí lo que yo les sugiero es que calculen dos vectores con estos tres puntos. Por ejemplo, podrían calcular el vector PQ y el vector PR. Ahora, si esos dos vectores fueran paralelos, o sea, si esos dos vectores se encontraran sobre la misma recta, de ahí pueden concluir que los puntos P, Q y R se encuentran sobre la misma recta, porque los dos vectores formados con esos tres puntos están sobre la misma recta. Entonces, esa es la sugerencia para el ejercicio número 6. Igual pueden hacer también un dibujo, graficar estos puntos y ya con eso tal vez se les ocurra un poco mejor. Bueno, ahora el ejercicio 7. Si los puntos A, B y C son los tres vértices de un triángulo, entonces calcular la suma de estos vectores AB más BC más CA. Bueno, aquí estos tres puntos pueden ser puntos del plano, puntos del espacio tridimensional, pueden ser puntos de cualquier dimensión y siempre se va a cumplir, bueno, siempre van a poder ustedes calcular esta suma. Así que mi sugerencia es que dibujen en el plano cartesiano tres puntos, los que quieran, sin importar qué coordenadas tengan. Simplemente dibujen tres puntos que formen un triángulo y a partir de ahí fíjense cómo son los vectores AB, BC y CA. Y también recuerden lo que vimos en el video número 2 respecto a la interpretación geométrica de la suma de vectores. Entonces, con todo eso pueden ustedes calcular esta suma. El ejercicio número 8 es una pregunta: ¿qué restricciones deben tener las coordenadas X, Y, Z para que el punto X, Y, Z se encuentre? Y son 4 incisos, que se encuentre sobre el eje Y, sobre el eje Z, en el plano XZ y en el plano YZ. Bueno, a lo que me refiero, por ejemplo, para contestar el inciso A, es ¿qué condiciones tiene que cumplir X, Y y Z para que al cumplirse esas condiciones ustedes estén completamente seguros de que el punto que nos están dando se encuentra sobre el eje Y? Porque un punto en general no se encuentra sobre uno de los ejes, ni sobre uno de los planos coordenados, ¿no? Se puede encontrar en cualquier región del espacio.
Pero si estos puntos cumplen determinadas condiciones, podemos asegurar que el punto se encuentra sobre uno de los ejes o sobre uno de los planos. Aquí, para que puedan responder esta pregunta, yo les sugeriría que lo piensen al revés. ¿Qué cumplen los planos que se encuentran, por ejemplo, ¿qué cumplen los puntos que se encuentran, por ejemplo, sobre el eje Y? Dibujen un punto en el eje Y, en el espacio, y escriban las coordenadas de ese punto. Y fíjense qué características cumple. Dibujen otro punto distinto, pero también sobre el eje Y, y fíjense qué características cumple. Y van a ver una tendencia. Y a partir de ahí van a poder deducir qué características debe cumplir X, Y y Z. Para este ejercicio también les sugeriría ver el video número 3, en el cual les muestro cómo graficar puntos en el espacio. Número 9. Encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado. Bueno, son dos incisos. En el inciso A tenemos un vector de 2 dimensiones, en el inciso B un vector de 3 dimensiones. Simplemente consiste en encontrar el vector unitario. Eso lo vimos en el video número 10, así que bueno, aquí no hay más que decir. Ejercicio número 10. Encontrar un vector que tenga la misma dirección que el vector menos 2, 4, 2, pero que tenga una longitud igual a 6. Bueno, este es un ejercicio similar a cuando ustedes encuentran un vector unitario. Cuando encuentran un vector unitario para un vector determinado que les dan, lo que están encontrando es un vector cuya longitud es 1, por eso es unitario, y se encuentra en la misma dirección que este vector. Pero ahora este ejercicio es un poco diferente, porque en lugar de que la longitud sea 1, queremos que la longitud sea igual a 6. Así que mi sugerencia es la siguiente: simplemente encuentren el vector unitario, el cual va a tener longitud 1, y multiplíquenlo por 6, y con eso ya tendrá longitud 6. Es un ejercicio muy sencillo. Pasemos al siguiente. Ejercicio número 11. Encontrar los vectores unitarios que son paralelos a la recta tangente a la función y igual a x cuadrada en el punto 2,4. Bueno, aquí ya se empieza a complicar un poquito, pero aquí lo que hay que utilizar es derivadas, cálculo de una variable. Tenemos la función y igual a x cuadrada, la cual es una parábola, y podemos calcular la recta tangente en el punto 2,4. ¿Cómo calculamos la recta tangente? Bueno, pues hay que recordar que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en el punto que nos están dando aquí. O sea que primero derivamos la función. Al derivar la función sustituimos el valor de x que nos están dando aquí, y con eso van a obtener la pendiente de esa recta. Con esa pendiente podrían encontrar un vector que tenga esa misma dirección, recordando que la pendiente consiste en la división de la diferencia de las coordenadas y entre la diferencia de las coordenadas x. Podrían imaginar como dividir la coordenada y del vector entre la coordenada x del vector, y eso va a ser igual a la pendiente. Entonces, expresando la pendiente como una fracción, el numerador de la fracción será la coordenada y del vector y el denominador será la coordenada x, y tendrán así un vector en esa dirección. Pero aparte les piden vectores unitarios. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es obtener el vector unitario a partir del vector que obtuvieron. Ahora, ¿por qué lo dice en plural? Porque dice los vectores, como si hubiera varios. Bueno, pues porque hay dos. Uno apunta en un sentido y el otro apunta en el sentido contrario. Aquí, con que encuentren uno de los vectores unitarios, recuerden que para encontrar el otro vector simplemente cambiamos el signo de todas las componentes, y con eso obtienen el vector en el sentido contrario. Entonces esa es mi sugerencia. Recordar que la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente. Bueno, el ejercicio número 12 nos dice: sea C el punto que se encuentra sobre el segmento AB. O sea, tenemos dos puntos, el punto A y B, y el C está en medio de esos dos puntos, pero sobre la misma recta. Y nos dice que la distancia del punto C al punto B es el doble que la distancia del punto C al punto A. Ahora, estos tres puntos los pueden imaginar, por ejemplo, en el plano cartesiano o en el espacio tridimensional. Esto va a seguir siendo igual de válido, ya sea en el plano cartesiano o en el espacio, pero es más fácil graficar en el plano, así que yo los invito aquí a que primero dibujen dos puntos en el plano, el punto A y el punto B, y dibujen un punto C en medio de estos dos. Ahora, a partir de ahí, hay que llamar el vector A al vector que es el OA, o sea, el que une el origen con el punto A. Aquí O significa origen, aquí lo estoy indicando. Después van a llamarle vector B al vector que une el origen con el punto B.
y el vector C va a ser el vector que une el origen con el punto C. Entonces ahora tienen tres vectores. A partir de ahí hay que demostrar que el vector C es igual a 2/3 del vector A más 1/3 del vector B. Bueno, para resolver esto, mi sugerencia es que vean los videos número 2 y 5, porque allí es donde les explico básicamente cómo interpretar geométricamente las operaciones con vectores. Aquí lo que van a necesitar son las operaciones de suma y resta, y cómo calcular el vector que une dos puntos, porque aquí también lo van a necesitar, ya que van a unir algunos de los puntos. En realidad aquí no importa qué coordenadas tengan esos puntos, eso es algo a lo que deben acostumbrarse. Estamos hablando de puntos en general, no importa qué coordenadas tengan. Entonces hagan el diagrama y a partir de ahí van a encontrar, van a ver cómo calcular esto. Ahora el ejercicio número 13 nos dan los siguientes tres vectores: el vector A con coordenadas 3, 2, el vector B con coordenadas 2, -1 y el vector C con coordenadas 7, 1. Y nos dice encontrar S y T en los reales. Esto de aquí, la E, significa que pertenece. Esta R significa a los números reales. Entonces quiere decir encontrar dos números S y T que sean reales y tales que el vector C se escriba como el primer número real por el vector A más el segundo número real por el vector B. Bueno, aquí básicamente lo que estamos diciendo es expresar el vector C como una combinación lineal de A y de B. Eso lo vimos en el video número 12. Ahora el ejercicio 14. Sean A y B dos vectores distintos de 0 y no paralelos. Recuerden que no paralelos significa que el vector A no se puede escribir como una constante por el vector B. Eso es lo que significa que no sean paralelos. Recuerden que paralelo significa que los dos están sobre la misma recta y que uno es un múltiplo del otro. Pero si no son paralelos, entonces no se pueden escribir así. Bueno, entonces se hace cualquier vector del plano determinado por los vectores A y B. Como vimos en el video anterior, en el video número 12, siempre que tenemos dos vectores que no son paralelos, esos dos vectores determinan un plano. Entonces vamos a tomar C, un vector de ese plano. Ahora, aquí el ejercicio consiste en dar un argumento geométrico y un argumento analítico para demostrar que existen ST en los reales, tales que C se puede escribir como una combinación de estos dos vectores. O sea, básicamente el ejercicio consiste en que ustedes demuestren que como este vector C se encuentra sobre el plano que determinan A y B, entonces C es una combinación lineal de A y B. Eso se los expliqué brevemente en el video 12, pero no hicimos la demostración. Esa es la que tienen que hacer ustedes. Ahora, aquí mi sugerencia para el argumento geométrico, pues obviamente dibujen dos vectores. Y ya que dibujen esos dos vectores, recuerden que multiplicar A por una constante simplemente lo que hace es obtener otro vector en la misma recta que A. Y multiplicar B por una constante simplemente lo que significa es obtener un vector B en la misma recta que obtener otro vector en la misma recta que el vector B. O sea, SA y TB son dos vectores en la misma recta que A y que B. Ahora, la suma, recuerden que se calcula mediante la ley del paralelogramo. Entonces, con esas sugerencias, ustedes podrían geométricamente encontrar S y T para que al sumar estos múltiplos de A y de B, obtengan como resultado el vector C que se encuentra en el plano A y B. Esto simplemente es una construcción geométrica en la que pueden basarse en el video número 12 y también en el video número 2, donde explico, bueno, en el 2 y en el 4, donde explico lo que significa la suma de vectores geométricamente. Ahora, ese sería el argumento geométrico, o sea, explicar geométricamente por qué se cumple esto. Analítico se refiere a un argumento que no dependa de una gráfica, o sea, un argumento simplemente algebraico, simplemente con operaciones. Para eso, mi sugerencia es que al vector A le pongan unas componentes. Por ejemplo, podrían llamarle A1, A2 y A3 a sus componentes. Y el vector B también póngale unas componentes, B1, B2 y B3. Y lo mismo con el vector C, pongan unas componentes, C1, C2 y C3. Y ahora, sustituir simplemente esas componentes aquí y establecer un sistema de ecuaciones. A partir de ahí podrán demostrar analíticamente, mediante el uso simplemente de álgebra, que existen estos números reales. Entonces, esas son mis sugerencias. Ahora el ejercicio número 15.
Usar vectores para demostrar que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene la mitad de su longitud. Bueno, primero hay que hacer un dibujo. Dibujen un triángulo. Ahora en ese triángulo elijan dos lados de ese triángulo, los lados que quieran, pero elijan dos. Sobre de esos dos lados dibujen los puntos medios y unan esos puntos medios. Ahora, al unir esos puntos medios obtienen un segmento. Ese segmento dibújenlo como un vector. Pongan la dirección de la flecha donde quieran, pero es un vector. Lo que tienen que demostrar es que ese vector es paralelo al tercer lado del triángulo, al que no tomaron al principio, porque al principio tomaron dos lados, bueno, el tercer lado, y que mide la mitad de esa longitud. Eso lo tienen que demostrar mediante el uso de vectores. Así que aquí mi sugerencia es utilizar los videos número 2 y 6, donde se explican geométricamente lo que significa la suma de vectores y donde se explica también cómo se calcula el vector que une dos puntos, ya que aquí van a tener que unir los puntos medios de dos lados. Entonces con eso pueden resolver el ejercicio número 15. Ejercicio número 16. Usar vectores para demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Bueno, también ya vimos en el video número 2 y en el 2 vimos la ley del paralelogramo en el plano. Y en el 6 vimos nuevamente lo de el vector que une dos puntos. Entonces aquí lo que tienen que usar es eso, la ley del paralelogramo. Finalmente el ejercicio número 17. Si tenemos estos dos vectores, R que tiene componentes x, y, z, R0 con componentes x0, y0, z0, entonces describa el conjunto de todos los puntos x, y, z del espacio, tales que, o sea que cumplan esta ecuación. La norma de R menos R0 igual a 1. Aquí mi sugerencia es ver los videos números 4 y 9 y también hacer un dibujo. Esto es importante. Hagan un dibujo, dibujen R0, X0, Y0, Z0. Este de aquí es un punto fijo. O sea, dibujen un punto cualquiera del espacio y a ese llámenle X0, Y0, Z0. Ahora, X, Y, Z va a ser todo el conjunto de puntos que satisfagan esta ecuación. Geométricamente, ¿qué significaría esta ecuación? Noten que significa que al restar X, Y, Z con X0, Y0, Z0, al hacer esa resta obtienen un vector. Ese vector geométricamente ya sabemos qué significa, ¿no? El vector que une las puntas de las flechas de R con R0. Ahora, ese vector, la norma de ese vector tiene que ser siempre igual a 1. Eso es lo que significa esta ecuación. Entonces, para que la norma de ese vector sea siempre igual a 1, ¿qué condiciones debe cumplir X, Y y Z? ¿Qué conjunto de puntos satisfacen esto de aquí geométricamente? Entonces esa es mi sugerencia, hacer el dibujo y a partir de ahí verán lo que significa esto de aquí. Bueno, pues estos son todos los ejercicios. Los últimos ejercicios son los más complicados. Si tienen dificultad al resolverlos, no importa, es normal al principio tener este tipo de dificultades. Yo los invito a que intenten resolverlos antes de ver los videos. Yo iré resolviendo estos ejercicios y voy a poner los enlaces en la descripción a cada uno de estos ejercicios ya resuelto. Pero antes de ver esos videos es importantísimo que ustedes intenten resolverlos. Muchos de ellos van a poderlos hacer. De hecho, si los pudieran hacer todos, pues mucho mejor. Pero con los que puedan ustedes hacer está bien. Están ya ustedes practicando y ya van entendiendo más este tipo de cosas. Cuando ustedes toman su libreta y su lápiz e intentan resolver un ejercicio, empiezan ustedes a aprender de una manera distinta que solamente viendo un video. Al intentar ya hacerlos ustedes mismos, todas estas ideas se les quedan mucho más fijas en su mente. Entonces es importante que ustedes intenten resolver estos ejercicios antes de ver los próximos videos, así que ahí está la invitación. Ya en el siguiente video empezaré resolviendo el ejercicio número 1. Bueno, si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.